y el Señor nos ayude para seguir con el estudio de la palabra del Señor en el libro de los Efesios. La semana pasada vimos lo que significaba, en parte, lo que aquí el apóstol Pablo nos entrega, le entrega a los Efesios y también a nosotros, en donde en él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y de alguna manera teníamos la oportunidad de estudiar un poco en lo que a veces no es o se nos ha enseñado erradamente por creencias del tipo carismáticas, en donde el bautismo del Espíritu Santo era algo que no necesariamente poseían todos los creyentes, algo que de acuerdo a la palabra del Señor está completa y absolutamente errado, en cuanto a que cada una de las descripciones que el apóstol Pablo señala acá, él dice claramente, y voy a leer como dice un profesor, lo que el texto dice: en él también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y al creer en él, fuisteis sellados. Y por lo tanto lo que aquí describe es que se oye la palabra de verdad del evangelio, se cree en ese evangelio y a la vez, por consecuencia de haber creído, uno es sellado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes, de alguna manera, la palabra resalta aquí que son sellados? Es tal cual como lo vimos la semana pasada como uno de los principios. Todos los creyentes son sellados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Todos los creyentes. Y eso es lo que de alguna manera la semana pasada vimos. No vamos a entrar hoy día en todo lo que significan los dones del Espíritu Santo, porque no es el motivo de lo que la palabra del Señor acá nos enseña. No obstante, ya llegaremos a poder verlo en profundidad un poco más. Pero vuelvo a señalar, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica, entendemos claramente que todos los creyentes en el Señor Jesucristo, los que han sido salvados por gracia, por medio de la fe en Él, son sellados, somos bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hay diferentes textos, y somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Vimos lo que era el sello, que es una marca, ¿verdad?, que estaba allí registrando propiedad, señalando propiedad, es decir, el sello que tenía la marca, ¿verdad?, del ganado en algunos hacendados, tenía allí la identidad en donde se manejaba la propiedad. Y también al manejar esa propiedad, nosotros podíamos también concluir que este sello da seguridad de salvación, ¿no? Por eso es importante en las doctrinas que nosotros estudiamos y en lo que creemos, tener claramente concebido y creído en nuestro corazón de que si yo soy un hijo de Dios, le pertenezco a Él no por cierto tiempo. Pero a la vez, esto no significa que la frase salvo, siempre salvo, vaya a garantizar que independiente como me porte, yo voy a ser salvo al final. Porque no se olviden, Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Eso significa, y ustedes podrán leer en el texto allí señalado en Romanos,
de que somos muertos al pecado y somos guiados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida a vivir en una santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. De cierta manera lo dice Pablo ahí en Romanos y después lo vemos también en Tesalonicenses. Entonces este sello nos permite a nosotros tener la bendición de creer claramente de que le pertenecemos a Dios, estamos bajo su señorío, pero también tenemos la garantía de que todas las promesas que Él ha dado, entre ellos que vamos a ser perfeccionados hasta el final, esto va a seguirse cumpliendo en nosotros. Hice esta división la semana pasada a propósito en cuanto a que, si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor son dos textos que los voy a leer ahora y nos hablan de quiénes son sellados, pero el ser sellados es una consecuencia de algo que sucede anteriormente y eso es lo que quiero desarrollar en la clase de hoy. Yo no puedo ser sellado, no puedo ser un sellado, no puedo ser alguien que registra pertenencia de Dios si es que no han sucedido ciertas cosas en nuestra vida. Y esto es muy importante, porque yo a veces le digo al Señor, no sé si soy transmisor de buenas noticias o de malas noticias, pero usted sabe que para poder valorar una buena noticia, lo primero que tengo que conocer es la mala noticia, ¿o no? Si usted y yo valoramos las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si las valoramos, es porque realmente conocemos quiénes éramos y por qué hoy día puedo ser conocido como un hijo del Señor, una persona que salva. Voy a leer el texto. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ese es nuestro texto de hoy. Y vamos a basarnos en algo del primer texto. Pero leo. En él también vosotros, no sé si hay algunos que les gusta rayar su Biblia, pero la mejor traducción que viene es al oír. No habiendo oído, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y al creer, ¿ya? Y al creer en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Oramos? Padre, tenemos tantas cosas en nuestra mente, hay cosas que nos pueden distraer, mas yo te ruego en esta hora, ayúdanos, para que la obra de tu Espíritu haga comprensible tu verdad, haga comprensible a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra mente, tu verdad, de tal manera que tengamos seguridad de que tú nos has redimido, nos has salvado. Y para aquellos que hoy, Señor, no la tienen, alcánzalos. Queremos, Señor, que tu palabra pueda hacer obra en nuestros corazones. Ilumínanos por medio de tu Espíritu y guíanos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Los que oyen y creen al Evangelio son los sellados con el Espíritu Santo. Los que creen y oyen el Evangelio, los que oyen y creen en el Evangelio son los sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el texto.
Ayer tuvimos la experiencia de salir a predicar y de salir a predicar el Evangelio. Y una de las cosas, amados hermanos, que en lo personal estoy muy grato y quiero decírselos. Yo estoy muy grato de todas las cosas que durante este año, por la gracia del Señor, hemos desarrollado como iglesia. Estoy muy grato. Y una de las cosas que ayer a mí en lo personal me generaba gratitud y realmente me conmovía. ¿Usted ha recibido una orden de Dios, un mandato de Dios? Creo que siempre lo recibimos. Y ha estado en esta parte de la vida en donde le dice, Señor, perdóname por no haberte obedecido. ¿Ha estado usted en esa condición? Yo sí. Pero ayer, contrariamente a una situación como la que les describo, ayer estábamos obedeciendo a un mandato de Dios. Y por lo tanto, para cada uno de nosotros como hijos de Dios, que estábamos allí rindiendo nuestro tiempo, ocupándonos en lo que significaba proclamar el Evangelio, en la actividad que estuviéramos, ya estuviera orando, ya estuviera usted de alguna manera intercediendo por quien estaba predicando, o repartiendo un tratado, o yendo a orar por alguien, estábamos obedeciendo a lo que Dios mandó que se hiciese. ¿Y qué es lo que Dios mandó que se hiciese por medio de Jesucristo? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué en esta clase de hoy, al ir al texto, se genera tanta importancia lo que ayer hicimos? Y mire, qué bueno es Dios que nos permite ver por medio de la palabra que aquellos quienes han recibido el Evangelio primeramente lo han oído. Lo han oído. Oír el Evangelio es importante. Oír la palabra de verdad es importante. Y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios se ha preocupado, se ha ocupado y se ha preocupado anticipadamente para que cada uno de los hombres pueda conocer la verdad. Ayer tuve la experiencia de conversar con un joven que estaba en el operativo, y este joven me empezó a hablar de ciertas creencias que él tenía. Y cuando él me transmite todas las cosas que él creía, le hago la siguiente pregunta: ¿cómo tú me puedes decir que lo que crees es verdad? Y él tenía tanta seguridad de lo que estaba transmitiendo, que cuando le hago esta pregunta y además le añado la siguiente, porque él tiene cierta manera de conducirse y para él Dios le habla. ¿Usted ha oído eso? De que hay muchas personas a las cuales Dios le habla. Y qué confuso es cuando una persona a uno le transmite, Dios me ha hablado, y lo que de alguna manera vive es completamente diferente a lo que Dios revela, que hace, que vive, cómo se conduce una persona que realmente le ha oído a Él. Porque aquí en la palabra nosotros conocemos que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Y cuando le hago esta pregunta a este joven, y le hago esta pregunta, ¿tú conoces la voz de Dios? No. ¿Y cómo sabes que Dios te ha hablado? Amados hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con una cantidad de personas que creen que Dios les ha hablado y viven completa y absolutamente, se creen iluminados, primeramente, y segundo, se vive de una manera completa y absolutamente opuesta a lo que Dios dice que es un hijo de Dios. Todos nosotros, independiente como creyentes, y quiero hacer la aclaración, somos llamados a una obediencia perfecta. Nosotros somos imperfectos y no vamos a alcanzar esa perfección. Pero sí nosotros en Cristo estamos procurando caminar con esfuerzo por medio de la obra de su Espíritu que nos anima, nos alienta, pero completa y absolutamente conscientes de que somos imperfectos. Dios se ha encargado, por lo tanto, de
comunicar en un lenguaje, amados hermanos, entendible. Qué bendición, yo estoy contento, estamos en diciembre, el último mes del año. ¿Cuántos van leyendo crónicas ya? ¿Ah? Y yo me estoy tratando de adelantar a ver si termino de leer antes la Escritura. Sería una tremenda bendición, amados hermanos, que pudiesen llegar a concluir la palabra. Pero ¿por qué hago esta observación? Porque al leer la palabra de Dios nos encontramos con que Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre, siempre, siempre. A los reyes de Israel les dijo que tenían que tener una copia de la ley para que pudiesen indagar en las palabras de la ley, de la Torá, y al conocer la palabra de Dios, obviamente, como dice los salmistas, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y un rey podía deleitarse en la palabra, y como dice, en tu ley medita de día y de noche. ¿Quién? Aquel que es justo y que puede deleitarse. Y me llama la atención, y le decía esto el otro día a los hermanos del Ministerio de Adoración. Qué impresionante cómo empieza el himnario de los israelitas, ¿no? Porque usted sabe que el libro de los Salmos es el himnario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así empieza el himnario. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y amado hermano, yo no tengo esa bienaventuranza porque nosotros hemos andado en camino de malos. Pero aunque eso ha sucedido, Dios en su gracia nos ha salvado y podemos tomar esa bienaventuranza en donde el Señor no nos va a juzgar, sino que meditamos en su ley de día y de noche. Y somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Dios se ha dado a conocer, y estoy ahí. Pero hay un relato, como muchos otros que quiero, pero tiene relación con lo que vamos a ver hoy. Por eso Dios llamó y habló a muchos profetas. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham y ahí a muchos. Pero quiero tomar particularmente en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8. Amados, a todos nos impresiona cómo describe Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y muchos escritores concuerdan en que Isaías parece que vio un poco de la gloria de Dios, vio el cielo un poco, no todo. No se olvide que no podrá ver un hombre a Dios y vivir. Él se le mostró un poco. Pero después de este encuentro en el cual incluso un serafín toma un carbón encendido y toca los labios, versículo 8, se le quita el pecado a él, pero en el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía. ¿Qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Qué osadía la de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le responde: anda y di a este pueblo. El llamado de Dios para Isaías era: di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Cómo? Iban a oír, pero no iban a entender. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo usted me está contratando como profeta? Y mire, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha en un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En todo juicio de Dios para Israel, siempre, siempre, Dios tiene misericordia para poder cumplir un propósito específico como lo hace aquí con el pueblo de Israel. No les voy a hablar del pueblo de Israel, voy a hablar de que este contrato que Dios hace con Isaías lo llama para predicar, para anunciar, para hablar del evangelio. Y amados hermanos, cuando estamos nosotros ahora en el texto de Efesios dice, en él también vosotros al oír. Dios llama a Isaías a que pueda proclamar una palabra que venía de Dios y que ésta se iba a comunicar al pueblo. Y la respuesta del pueblo iba a ser de un endurecimiento tal que no iban a convertirse. Y el juicio de Dios vendría sobre ellos. Pero Dios se había justamente encargado de poder predicar, de anunciar. Y voy a darlo más adelante. Pero nosotros también vemos que Jesucristo, anuncia y les da a los discípulos un mandato cuando Él ya ha resucitado. Declara en Mateo capítulo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús manda que los discípulos vayan. Y es más, voy nuevamente a otro texto que yo sé que se lo saben bien, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Dios, por medio de su palabra, nos muestra que en el Antiguo Testamento Dios llamó a algunos hombres. Se recordarán ustedes de Jonás, que también lo pasamos en nuestra lectura bíblica. Dios llama a Jonás para que vaya a predicar el evangelio. Dios llama a algunos hombres para que pueda hacerse oído la palabra que de Dios venía, para que todos aquellos hombres que estaban en esas tierras, en esos lugares, pudieran conocer la palabra de verdad, al oír la palabra de verdad. Cada uno de nosotros debemos temblar, porque si bien es cierto, Dios les habla a los discípulos que vayan y sean testigos. Pero amados hermanos, nosotros todos somos llamados a predicar el evangelio a nuestro alrededor. Y usted podrá decir, yo no me siento capacitado para poder predicar el evangelio. Bueno, si usted no tiene la posibilidad de predicar el evangelio como lo predican algunos hombres y hermanos que tienen mucha gracia para poder predicar el evangelio, y usted se siente disminuido, amados, no se olvide de que un testigo va testificando en la manera en la cual también vive. Y me recuerdo, mientras estoy con ustedes, de un texto que algunos podrán decir, bueno, eso se lo mandó a los discípulos, nosotros salimos jabonaditos, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros y predicar el evangelio. No, sí nos corresponde. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice, y a nosotros nos gusta el versículo 9 cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gusta, ¿verdad?
Esa palabra a nosotros nos gusta porque nos posiciona, nos categoriza, nos señala como aquellos que somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Pero mire lo que dice después en la segunda parte: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el predicar el evangelio, en anunciar el evangelio, nosotros todos los creyentes que hemos oído esta palabra, también vamos a querer comunicar la palabra de Dios. Le enviaba a uno de los hermanos estos días un mensaje, y que en lo personal me gustó, y él estaba encargado también del... Lo voy a buscar porque no quiero errar en lo que dice. Y a propósito de lo mismo, J.C. Riley dice: realmente dichosa es la iglesia cuyos miembros no solo desean llegar ellos al cielo. Dichosa es la iglesia que sus miembros no quieren ni desean llegar ellos al cielo, sino además de llevar a otros con ellos. Si ustedes, amados hermanos, ayer, los que estábamos en la plaza, ayer en la Villa Nacimiento, no estábamos conscientes de que todos aquellos que están a nuestro alrededor, hermanos, están perdidos. Van en un camino al infierno. Y si alguno murió anoche sin Cristo, lo único que le queda es el juicio de Dios. Pero una iglesia, amados hermanos, es dichosa pensando: este será salvo, necesitará que le predique el evangelio. Y por lo tanto, estimulados, como nos dice la palabra, cada uno de aquellos creyentes tiene la bendición de, al oír la palabra, Y esto es importante, porque se oye la palabra de verdad. No es que usted y yo le vamos a contar nuestro testimonio. Eso no es la palabra de verdad. El evangelio no es nuestro testimonio. Es el testimonio de Cristo. De Él tenemos que predicar. No sé si alguien se quedó con uno de los trípticos de ayer donde estábamos predicando el evangelio, pero qué bello tríptico, qué bello. ¿Sabe qué? Realmente me gustó mucho, me deleité al mostrarlo. Gracias, Claudio. ¿Qué ven ustedes aquí? Se ve la cruz. Eso es lo que se distingue de lejos. Es el testimonio de Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El testimonio es de Cristo el que debemos de proclamar. Por eso dice: al oír la palabra de verdad. Y la palabra de verdad señala el problema que tenemos. Pecadores. Amados, el problema de las personas a las que le vamos a predicar el evangelio no es que tienen a su abuelita enferma, no es que tienen alguna persona en la cárcel, no es que tienen algún problema matrimonial. Ese no es su mayor problema. El mayor problema es que son enemigos de Dios. Amados, si una iglesia no comprende que todos los perdidos son enemigos de Dios y que la ira de Dios se va a manifestar sobre ellos, no tendremos el anhelo de ir y predicar el evangelio. A nosotros nos cuesta entender el himno que cantamos ayer, el poder de la cruz. Nos señala, amados hermanos, que Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios por nuestra culpa. Parece que nunca hemos oído la correcta interpretación del por qué Jesús decía:
Padre, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes creen que Jesús le tenía miedo a los clavos? ¿Ustedes creen que Jesús le tenía temor a la corona de espinas? ¿Ustedes creen que Jesús le tenía solamente temor a los escupos y a las bofetadas que le darían y el juicio público que generaría una deshonra para él? No. El clamor de Jesús. Y allí, al estar en el Getsemaní, su declaración de oración al Padre es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa iba a beber Jesús? ¿Cuál sería la copa que se derramaría sobre él? ¿Sería acaso el aceite de la unción para que él se levantara como rey? No, iglesia, la ira de Dios se derramaría íntegramente sobre él por tus pecados y mis pecados. No se olvide, Dios no daría por inocente al culpable. Y lo que Cristo estaba haciendo en la cruz era tomar tu lugar y tomar mi lugar. El poder de la cruz. Y lloraba al cantar ese himno, porque Él fue sacrificado por mí. Qué gran precio y amor. Esa es la palabra de verdad. La palabra de verdad es que no hay ninguna posibilidad de poder mejorar nuestra relación con Dios por otro camino que no sea el camino Jesucristo. Al oír la palabra de verdad, ¿quién va a venir a jactarse delante de Dios si conocemos la verdad? Amados, ¿quién de nosotros puede jactarse? Ni con mi corbata hoy día bien anudada puedo presentarme delante de Dios y decir: Señor, mira cómo vengo delante de ti. No, Él conoce muy bien mi condición. Se acuerda de que soy polvo, de mis imperfecciones, de mi pecado, y que si no fuera porque Cristo me ha revestido, yo sería completamente rechazado delante de Él. Por eso bendito sea nuestro Salvador, Jesucristo. Gloria sea a Él. Al oír la palabra de verdad, y esto me recordaba mientras estaba, ¿cuál es esta palabra de verdad? Nuestro hermano Lino, a los jóvenes en el discipulado de los días sábados les dio una tarea. Y esa tarea consistía en que pudiesen ir a Primera de Corintios en el capítulo 15, porque allí hay un resumen particular, y mi hermano, como es tan buen profesor, tan buen maestro, les pasó una hojita para que pudiesen allí escribir sin torpedo un resumen de algo importante que está allí en Primera de Corintios capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El evangelio que os he predicado. ¿Qué has predicado, Pablo? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¡Qué bello! Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Se puede haber creído vacíamente? Sin duda, aquí la palabra nos dice que en definitiva uno no creyó. En definitiva no creyó. El que creyó en vano no creyó. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Cristo murió por una causa. ¿Y esa causa cuál es? Nuestros pecados. ¿Se da cuenta cómo se describe acá? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir,
estaba declarado que la muerte del Cordero Pascual era a causa del pecado. Y por lo tanto, en Isaías 53 nosotros vemos que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. El Cordero de Dios que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. El que después Juan lo vio glorificado y he aquí vi a un cordero como inmolado, el cual fue digno de desatar el libro y sus sellos. Antiguo Testamento, y termina en el libro de Apocalipsis, el cordero, la misma figura. Pero ¿por qué era el cordero? ¿Cuál es la figura del cordero según vimos nosotros en el libro de Éxodo? ¿Para qué Dios mandó que se pudiera generar el sacrificio de un cordero? A causa de los pecados. Hermanos, no es para que nos vaya bien en un negocio, no es para que nos sanemos, no es para otra cosa, sino, no es para que nos vaya bien en nuestro matrimonio. ¿Sabe lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio? Morir todos los días, ¿verdad? Ser transformados, ser más pacientes, ¿o no? ¿Y qué pasó con los matrimonios? No hay ningún amén. Es que ahí está la cosa. Señor, yo espero un milagro, cambia a mi mujer. No, y el Señor no está diciendo, Jaime, yo te quiero cambiar a ti. ¿Verdad? ¿Por qué hago esta observación? Porque el Evangelio a veces cuando nosotros lo salimos a predicar, Dios tiene la solución para tu problema. Y el problema del hombre es el pecado, que lo separa de Dios completamente. Isaías capítulo 59. La palabra de verdad es esta, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Aleluya, conforme a las Escrituras. Y lo sigue señalando, conforme a las Escrituras. Y que apareció. ¿Por qué? ¿Por qué apareció? Porque tenía que testificar que realmente Él era un resucitado. Y Él declara que se apareció a Pedro, a Cefas, ¿cierto? Después a los 12, y apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después sigue hablando y después como un abortivo me apareció a mí. El Evangelio, amados hermanos, consiste en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vida, obra, la muerte, su resurrección, su exaltación y la glorificación que se va a manifestar cuando Él venga en su segunda venida. Yo le espero, amado hermano. No hay vez que voy en alguna parte y vemos, yo le he dicho a mis hijas, vean las nubes. ¿Cuál será la más digna de mi Señor, no? Qué bellas. Él las hizo. ¿Ah? Nadie más que Él. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante, amados hermanos, que cuando usted y yo salgamos a predicar el Evangelio, tengamos claro qué es lo que debemos predicar. Y acá en este resumen, aquí está cuál es el problema. Y a mí me llamaba la atención, porque aquí está tan claro. Número 1, y le decía, ¿sabes cuál es tu problema? Eres un pecador. Tu problema no es otro, tu problema es que eres un pecador. ¿Y a quién le gusta que lo llamen pecador? No, pero esto es lo que hace la palabra, a uno lo humilla. Porque toda nuestra vida hemos creído ser algo, toda nuestra vida. Pero la palabra nos humilla. Este es el Evangelio. Mire, quiero ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 1, a propósito. Porque para al oír la palabra de verdad, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, el Evangelio, esa es la palabra que debemos de proclamar. Voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿A quién le agradó? A Dios le agradó salvar a los creyentes. Él es quien salva por la locura de la predicación. Y aquí quiero decir algo. Locura es, amados hermanos, no porque sea algo tonto. Locura se manifiesta acá como concepto, no porque de alguna manera sea algo que no debe ser comprensible. Justamente para los griegos era incomprensible no obtener una bendición o un bien si no era por la sabiduría. Porque ¿qué piden los griegos? Sabiduría. ¿Y qué piden los judíos? Señales. Por lo tanto, era una locura de que el Hijo de Dios viniera a morir para un griego. ¿Cómo era posible que un Dios, el Dios, viniera a morir para un griego? Y dice, ¿cómo se te ocurre? Y para el griego justamente eso era una locura. Y para un judío, de que justamente el rey prometido, el Mesías, viniera a morir. No, no es posible. ¿Cómo me puedes decir tú que el siervo, un siervo, el hijo de un carpintero, porque no lo comprendían de otra manera, el hijo de un carpintero viniera justamente a salvar a Israel? No, eso no puede ser. Pero la locura de la predicación no es que, amados hermanos, sea algo incomprensible como algunos quieren decir, prediquemos cualquier cosa de cualquier manera, no nos preparemos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, a ver qué texto nos va a dar, y empezamos. No, hay que prepararse porque la palabra de Dios es una palabra que Él quiere comunicar a los hombres para que la entendamos y al entenderla poder también hacerla entendible para los que no conocen a Dios. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí quiero nuevamente darles énfasis, amados hermanos, ¿por qué está esa cruz ahí? Esa cruz llegó ahí puesta por unos hermanos que se esforzaron para ponerla allí, para recordarnos siempre, a esta comunidad de fe, siempre, de que no éramos dignos de estar donde estamos y que el sacrificio en la cruz del Calvario es lo único que nos hizo aptos al Cristo dar su vida y reconciliarnos con Dios. Aleluya. La locura de la predicación, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como a griegos, aquí entramos nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, acá estamos hablando de predicación, estamos hablando de exponer la verdad de Dios al Cristo crucificado. No todos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo crucificado, pero los que lo vieron, por eso los apóstoles tuvieron la bendición de ser aquellos a los cuales Dios, por medio de Cristo, les encomendó, prediquen, hablen. Y el relato de la cruz, hermanos, de Mateo, de Marcos, de Lucas, son relatos. Lucas no estuvo allí, pero él se encargó de poder buscar, de indagar para poder escribir. Pero hay uno que estuvo allí. ¿Y saben quién fue? Juan. Y Juan describió algunas cosas tan profundas en aquella muerte. ¿Saben que nosotros debiésemos de dominar? Y les voy a encargar. No pasemos el tiempo de la crucifixión en los relatos bíblicos como algo rápido. Vamos a la cruz para poder conocer todo lo que allí se dio. Y lo que yo les acabo de mencionar, que la ira de Dios se manifestó sobre él, cosa que, amados, ¿a cuánto les cuesta comprender que Dios cargó toda su ira sobre él?
¿Sabe dónde se entiende en las palabras que Jesús dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se olvide, Dios no tiene comunión con el pecado. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si hay alguna de las palabras que a nosotros nos gusta mucho y por qué creo que es tan popular Juan 3:16, es porque habla de amor. Y porque a usted y a mí no nos gusta que nos hablen de ira. ¿Verdad que no? ¿A cuántos alguna vez lo maltrataron? Yo no le voy a decir las veces que me dieron correazo, ya las conocen algunos. Y uno lo que tiene como imagen justamente es algo que viene sobre uno de manera incorrecta. Pero hermanos, nosotros delante de Dios no podemos presentarnos con las manos limpias. Allí en la cruz, el poder de Dios se manifestó para cargar en Cristo todo nuestro pecado y para que Cristo con su muerte pagara todos los pecados que yo había cometido. Porque no se olvide, la paga del pecado es muerte. Al oír la palabra de verdad, el Evangelio, no existe, amados hermanos, otra manera. Alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo está esto de que hay algunas personas a las cuales no se le puede predicar porque son sordos? Bueno, yo pensaba, no faltará, ¿no? Que hay algunos que yo lo conozco, a mis amados hermanos, no faltan los que nos preguntan alguna cosa como eso. Bueno, lo importante es de que la palabra hoy día está escrita y se puede comunicar, y las palabras de Él son espíritu y son vida. ¿Por qué los predicadores somos llamados a predicar la palabra? Porque, amado hermano, no nos conmueve nuestro testimonio, nos conmueve la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos confronta frente a nuestra realidad. La palabra de Dios es la que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y allí está esperando, como dijo un profesor mío, como espada de dos filos. ¿Y sabe dónde está la espada? No está aquí al lado, la espada de dos filos está aquí. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si yo me muevo un poco, lo más probable es de que yo sea cortado por la palabra de Dios. Hermano, dejemos de tomar dipirona, de tomar simplemente una aspirina. Nosotros necesitamos para nuestra vida pasar de muerte a vida, de una solución mayor. Esta es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y bueno, hablábamos, vamos a llegar justo, Romanos capítulo 10, allí vamos a concluir. Yo quiero animar a la iglesia que ayer no pudo estar. No es solamente esta instancia en la cual tenemos de predicar el evangelio. Yo les animo, como Dios nos anima, a que prediquemos el evangelio todos los días. Nos preocupemos de aquellas personas que están en medio de nosotros, que necesitan verdaderamente conocer la palabra de verdad. Yo quiero decirles que siempre estoy consciente que delante de mí, en la iglesia del Señor, hay personas creyentes y otras incrédulas. Y esto no lo digo porque lleven años o no años dentro de la iglesia, porque justamente la palabra del Señor así nos muestra. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que se oiga. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Y aquí pregunta Pablo, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído?
Es imposible que se pueda creer en alguien del cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe por qué se señala cuán hermosos son los pies? Porque usted sabe cómo eran los correos antes. ¿A quién se le llamaban correos? ¿A quién se le llamaban correos? A personas que llevaban un mensaje de un lugar a otro. Entonces, ¿ustedes creen que todos los correos tenían caballos? No, en el oeste se nos muestra de que habían caballos que llevaban, ¿verdad? ¿Cuántos vieron Bonanza? Esto es para los antiguos, ¿verdad? También vi Bonanza. No, ahí dejé a algunos pagando. Pero Bonanza nos describe eso. Pero miren la figura que aquí nos describe la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Y qué es lo que se está refiriendo? Cuán rápido venían por los montes ese correo, esa persona que traía un mensaje. Cuán hermosos son los pies. Los pies, amados hermanos, no eran hermosos porque venían llenos de polvo. Pero esos pies venían presurosos, venían sin descanso, porque traían una noticia que nosotros comprendemos que es una muy buena noticia para aquellos que están en una condición de perdición. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que vienen corriendo con una palabra que es transformadora y que vendrá justamente a permitir que uno crea en algo. Mire el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Cuántas veces la iglesia se deprime y nosotros debiéramos de alguna manera dolernos por los que no creen? Pero ¿sabe lo que nos dice la palabra? Que no todos obedecieron al evangelio. Hay algunos, como dice Hendrickson en uno de sus comentarios, dice que algunos a la predicación del evangelio endurecen su corazón. Y mientras uno más les predica la verdad, hay algunos que se enojan. Y hay otros que la reciben tan amablemente, pero aún así no creen. Es interesante esto. Pero la palabra nos describe que más no todos obedecieron. Se trae el evangelio, se anuncia el evangelio, pero no todos obedecen a la verdad. Esto debiera ser consuelo para los ministros del evangelio, ¿no? Porque cuán triste es que a veces cuando uno predica la palabra no haya pero ni una sola reacción. Y eso es bueno, yo lo he aprendido, porque la gloria es de Dios. Él es quien transforma por la obra de su Espíritu. Ustedes no saben cuán afectado me sentía yo cuando los hermanos, después de recibir una predicación, cuando yo era más joven, no hacían ni pío. Uno lo que esperaba al predicar la palabra, que al otro día todos transformados, al otro día a las 7 de la mañana buscando al Señor, orando y va predicando, y que al otro día lo mismo. Y la semana igual. Nadie. Bueno, tenemos aquí una palabra que nos muestra que no todos van a obedecer. A propósito, voy a hacer aquí un paréntesis. Escuchaba una predicación estos días atrás que un pastor de 600 miembros hablaba de que en su iglesia de 600 miembros habían 11
De 600, 11 que realmente se comportaban como discípulos. El que estaba predicando era un pastor que tenía alrededor de 100. Y dijo, al sacar la proporción, me vi tentado de cuántos discípulos hay aquí, si sigo esa. Yo no la saqué, no estoy tentado, de verdad, no la saqué. Cierro el paréntesis, porque no todos obedecieron. Usted comprenderá por qué a mí me gustaría que usted me llamara Jaime, no me diga hermano Jaime. No me estará a mí vendiendo la pomada a mí, que yo soy hermano, no siendo hermano. Por eso se tiene que probar. Cuando usted detecte una palabra que está errada, si hay que corregir. Por eso tenemos que compartir como iglesia, pues no venir los puros domingos. Algunos calladitos ahí nomás. Y cuando uno los saludan, sonriendo. ¿Y qué será vivir juntos, no? Yo hay algunos que no les conozco el tono de voz alto, pero quizás lo tengan. ¿Sabe lo que es ser iglesia? Iglesia no es ser de domingo en domingo. Ser iglesia es más grande que cualquier otra agrupación, porque esta está constituida por hombres y mujeres que han creído al Evangelio y consideran que realmente son pecadores y que hemos sido salvos por gracia. Vamos a terminar ya. Así que la fe, versículo 17, es por el oír. ¿Por qué viene la fe? Y si usted se soñó alguna cuestión, yo quiero decirles que la única manera en la cual el hombre puede realmente ser salvo por el mensaje correcto es por la predicación del Evangelio. Por haber leído la palabra y haber entendido que uno es un pecador. Y que la única manera de ser salvo es por medio de la obra de Cristo. La fe, para poder creer, viene por el oír. Aquí está escrito. Y el oír viene por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? A propósito de los que hubieran preguntado, ¿no han oído? Y miren lo que dice el apóstol Pablo, por eso lo quiero leer bien. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. El Evangelio, amados hermanos, ha salido por todas partes anunciado. El punto está en que no todos van a creer. Y eso puede ser triste para algunos, pero sabe que cuando uno entiende de que ningún hombre en la tierra pudiese ser salvo, si es que Dios no interviniera, uno dice aleluya por los que Dios en su gracia ha salvado. Porque nadie es digno de ser salvo. ¿Por qué la lección de hoy de esta manera? Primeramente porque creo que la iglesia necesita comprender qué es el Evangelio. El Evangelio, amado hermano, no es nuestro testimonio, no es un sueño, no es ir a contarle a las personas cómo se les va a solucionar la vida. Porque estoy seguro que aquí hay personas creyentes que no han solucionado ciertos problemas y conflictos en su familia, no han sanado, han vivido toda una vida quizás en cierta condición, pero hay algo mayor y superior que ha generado una transformación en sus vidas. Y esto es de que la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestra vida y ahora somos salvos. No sé si lo entienden. Pero yo, amado hermano, creo que no hay mayor don que la salvación que Dios ha dado a nuestra vida. Oh, gran don inefable el que Dios nos ha dado por la persona y obra de Cristo. Por eso, concluyo. Si una persona ha oído el Evangelio, la palabra de verdad, y ha creído, porque eso es lo otro, puede creer o puede rechazar, porque puede rechazar o no. Vamos, me tenté con otro texto. Juan, capítulo 3. Por favor.
A nosotros nos gusta mucho Juan 3:16. Vamos a leer de ahí en adelante, ¿ya? Para darnos cuenta de algo. Oímos la palabra, podemos creer, pero mire qué es lo que pasa si no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, en el que cree tenga vida eterna. ¿Sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el que no cree está perdido. El que es salvado ha sido salvo por gracia de su condición de perdición. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y aquí está en la parte que le gusta a alguno. Hasta ahí no me llegamos, ¿no? ¿Ves que todos vamos a ser salvos? No. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado. Muy bien, estos son buenos alumnos. Se fueron a la parte mala, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amado hermano, alguien que no cree ya ha sido condenado. No será necesario, y esto lo tiene que entender usted, y ojalá lo entiendan los perdidos, no es necesario que lleguen al juicio final. Allí se va a dictar la sentencia. Así como, amados hermanos, nosotros no vamos a pasar por ese juicio, porque ya el juicio se llevó en la persona de Cristo. ¿Sabía usted eso, no? Y hermanos, si bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no es poca cosa. ¿Cuánto les tiritan las cañuelas delante de Dios estar? Pero en el gran trono, en el juicio eterno, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jehová salva. Jesús. Y todo tiene sentido. Y pondrás por nombre, le dijo el ángel a María, Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El que no cree, el que cree en Él no es condenado, pero el que en Él cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no creyeron? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Ejercieron voluntad. Es decir, alguien dice, no son responsables. Sí son responsables. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Anoten estos textos, porque yo sé que después van a darle vuelta y más vuelta. En Él también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y al creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios nos ayude para que podamos predicar el evangelio a los que están perdidos. Y para nosotros sea el recuerdo glorioso de que Dios nos ha salvado inmerecidamente, solamente por gracia. Bendito sea el Dios nuestro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestro deber en la predicación del evangelio. Y ayúdanos, Señor, también para que nos preparemos en la anunciación del evangelio verdadero, de la palabra de verdad, que es lo que produce en nosotros el oír y la fe para creer. Dios, en tu gracia,
bendiga a este pueblo. Bendíganos, bendíganos, oh Dios, para que no tengamos solamente algunas instancias en las cuales nos animemos para hacer tu voluntad, sino que como aquel que ha sido salvado, vengamos a la verdad y andemos en la luz como hijos tuyos. Gracias por salvarnos. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador. Porque hoy día nuestra vida es acepta delante de ti. Haz estas palabras, Señor, más grandes en nuestro corazón, para que podamos tener una actitud correcta delante de ti, en alabanza, en adoración, en rendición, en devoción a tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, y bendito seas, oh Dios, por el don inefable de nuestro Señor Jesucristo. En el cual oramos. Amén.